Salmo 39. Sabiduría para hablar bajo la corrección de Dios. Este salmo se titula al músico principal, a Jedutún. Salmo de David. Al músico principal. Algunos piensan que el músico principal es el Señor Dios mismo, y otros suponen que es un líder de coros o músicos en la época de David, como Emán el cantor o Asaf. 1 Crónicas 6:33, 16:17 y 25:6. Jedutún, mencionado también en los títulos del Salmo 62 y 77, fue uno de los músicos designados por David para dirigir el culto público de Israel. 1 Crónicas 16:41, 25, 1, 3. Este es un salmo de David. Aunque no se puede conectar a ningún punto específico de su vida, es posible que fuera de sus últimos años de vida. A David encuentra las palabras para hacer una oración de sabiduría. 1 a 3, la agonía silenciosa de David. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. David comenzó este salmo contando su oración, pidiendo la ayuda de Dios para no hablar necia o pecaminosamente en tanto que el impío esté delante de mí. Y los sentimientos de David estaban lo suficientemente embravecidos como para ser tomados por deslealtad si los hubiera desahogado en la compañía equivocada. Kidner. 2. Sabía que esas personas malinterpretarían y utilizarían mal sus palabras. Para ellos, sus palabras parecerían una crítica a Dios y sus caminos. Boyce. 3. Los creyentes más firmes se ejercitan en la incredulidad, y sería hacer la obra del diablo con una venganza si publicaran abiertamente todos sus cuestionamientos y sospechas. Spurgeon. B. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. A David le resultó más fácil callar que hablar sabiamente. Pronto sintió la presión que uno siente cuando los sentimientos intensos se callan. Y, en el salmo anterior, David mostró su consagración con su silencio ante sus acusadores. Y soy como mudo que no abre la boca. Salmo 38 horas y 13 minutos. En el Salmo 38 la idea era que David hizo bien en no defenderse. Aquí hizo bien en no expresar sus dudas y temores en tanto que el impío esté delante de mí. A David le resultó más fácil callar que hablar sabiamente. Pronto sintió la presión que uno siente cuando los sentimientos se enardeció mi corazón dentro de mí. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En este caso, el silencio no fue oro para David. Le trajo dolor y confusión interior, se encendió fuego. Y las metáforas, se enardeció mi corazón, y se encendió fuego, expresan ira. Véase Deuteronomio 19:6, Jeremías 51 horas y 39 minutos, Ezequiel 36:5. Cuanto más reflexionaba sobre su situación, más se exasperaba. Benchmeren. 2, 4-6, las sabias palabras de David. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Sile ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Hazme saber, Jehová, mi fin. El silencio de David se rompió de la mejor manera con una humilde oración a Dios. No hablaría de sus miedos y dudas ante los malvados, sino que los derramaría ante su Dios. Aquí David le pedía a Dios sabiduría. Específicamente, la sabiduría para conocer la brevedad y la fragilidad de su vida, sepa yo cuán frágil soy. Y podríamos haber esperado que David rompiera su silencio regañando a sus enemigos o defendiendo su propia justicia. Él no hizo ninguna de las dos cosas. Buscó a Dios en busca de sabiduría. Está bien que la salida de su alma fuera hacia Dios y no hacia el hombre. Oh, si mi corazón hinchado ha de hablar, Señor,
que hable contigo. Spurgeon. 2. Hazme saber, mi fin. Esta no era una oración inspirada por el deseo de saber cuándo terminaría la vida. No se trataba de una solicitud para que se le dijera la fecha de la muerte. Era una oración por una comprensión precisa del hecho de que la vida, cuantitativamente, es decir, en cuanto al número de sus días, es como nada. Morgan. 3. He aquí, diste a mis días término corto. Él lo compara con un palmo, una de las unidades de medida más pequeñas en el antiguo Israel. Es equivalente a un par de pulgadas. Benchmeren. 4. La vida es muy corta, pero se pueden hacer muchas cosas. Nuestro Señor Jesucristo, en 3 años, salvó al mundo. Algunos de sus seguidores en 3 años han sido el medio de salvar muchas y muchas almas. Spurgeon. B. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David fue un campeón, un consumado guerrero de las fuerzas especiales, un líder, una celebridad, un poeta habilidoso, un genio musical, un sobreviviente y un rey. Si alguien podría haber pensado más en sí mismo, David tenía derecho a hacerlo. Sin embargo, comprendía que él, como todo hombre, ciertamente es en su mejor estado. Completa vanidad, una bocanada de vapor o humo. Y él aprende que, dado que la vida es corta, el único significado real de la existencia de un hombre o una mujer debe estar en su relación con Dios, porque Dios es eterno. Boyce. Cecile. La idea en hebreo de esta palabra, que aparece 74 veces en el Antiguo Testamento, es una pausa. La mayoría de la gente piensa que habla de una pausa reflexiva, una pausa para meditar en las palabras que se acaban de pronunciar. También puede ser una instrucción musical, para un interludio musical de algún tipo. Y sil. Es un llamado apropiado para que cada uno haga una pausa y piense en la brevedad y fragilidad de su vida. Debería llevarnos a una gran dependencia de Dios y una gran seriedad en la vida y a hacer el bien en el poco tiempo que tenemos. D. Ciertamente en vano se afana. Sonando muy parecido al posterior libro de Eclesiastés, David piensa en la masa de la humanidad que vivía ignorando la brevedad y la fragilidad de la vida. Cada uno de ellos camina, pero como una sombra, viviendo una vida sin sustancia. Se afanan, pero en vano, ciegos a las cosas eternas. Cada uno de ellos trabaja duro y amontona riquezas, pero no piensa más allá de su propia corta y frágil vida. Y esta es la tierra de las sombras. El cielo es la tierra de la realidad, de verdadera alta definición. 2. Todo hombre que existe es vanidad. Todos sus proyectos, planes, esquemas, etc., pronto se quedan en nada. Su cuerpo también se enmohece con el polvo, y pronto desaparece tanto de la vista como del recuerdo de los hombres. Clarke. D. La causa revelada, la cura solicitada. 1. 7-11. Confiar en Dios en una temporada de corrección por el pecado. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Seo. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Al percibir la brevedad y la fragilidad de la vida, David ponía su expectativa y esperanza en Dios y no en sí mismo. Con una buena posición y amistad con el Dios viviente, David podía comprender y prepararse para la vida más allá de esta vida. Y aquí el salmista se baja de la arena y pone el pie sobre la roca. Feliz es el hombre que puede decirle al Señor, mi esperanza está en ti, Spurgeon. 2. Mi esperanza está en ti. Esa es la vida, en la que el deseo y la expectativa están centrados en Dios. Esa vida es de una calidad completamente diferente de aquella en la que el deseo y la expectativa se centran, en uno mismo, en las circunstancias o en los hombres. Morgan. B. Líbrame de todas mis transgresiones,
David miraba a Dios y no a sí mismo para la liberación del pecado. Sabía, como el apóstol Pablo declararía más tarde, que el enfoque debería estar en Dios y no en uno mismo. Romanos 7:24 a 8:4. Y líbrame de todas mis transgresiones, para que no me decepcionen mis esperanzas de gozar de ti y de tu favor, que es lo único que deseo. Perdona todos mis pecados, que se levantan como una densa nube entre tú y yo, y lléname de temores sobre mi condición tanto aquí como en el futuro. Paul. Se quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Aprendemos que David hacía esta oración desde una temporada de gran debilidad y la sensación de que estaba bajo la dolorosa corrección de Dios. Evitó con éxito pronunciar palabras de autojustificación. Al derramar su corazón en Dios, también oró pidiendo alivio de su aflicción. Y es audaz para una persona que sufre decirle a Dios: espera. Basta, pero todo depende del tono en que se diga. Puede ser una presunción, o puede ser la libertad de expresión de un niño, que no menoscaba en lo más mínimo la autoridad de un padre. McLaren. 2. Porque tú lo hiciste, no entiende todo, pero al menos sabe que un Dios personal, en lugar de una fuerza impersonal, está a cargo de su vida. Benchmeren. D. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Aprendemos que el gran sentido de David de la brevedad y la fragilidad de la vida venía bajo un sentido profundo y doloroso de la corrección de Dios. Podemos suponer que esta fue una de las razones por las que Dios envió su corrección a David, para darle el hambre, la oración y la bendición de esta sabiduría. Y la metáfora de una polilla sugiere la brevedad de la vida del hombre o el poder destructivo de una polilla. Benchmeren. 2, 12 a 13. Una humilde oración para que se restaure el favor y se recuperen las fuerzas. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo, como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti. David apeló a Yahvé, el Dios del pacto de Israel, pidiéndole que le respondiera con misericordia en su sentido de separación de Dios. Y mis lágrimas, su oración se convierte en llanto, y eso nuevamente se derrite en lágrimas, que van directo al corazón del gran Padre. Los ojos llorosos nunca se vuelven al cielo en vano. Las puertas de la misericordia se abren de par en par cuando las gotas calientes las tocan. McLaren. B. Porque forastero soy para ti, y advenedizo, como todos mis padres. David no solo era un israelí nativo, sino el rey de Israel. Si alguien tenía derecho a la ciudadanía era él. Sin embargo, entendía que su verdadero hogar estaba en el cielo y no en esta tierra. Y, de manera significativa, David no dijo que era un forastero sin Dios, sino que se consideraba un forastero con Dios. Era un forastero, pero no estaba solo. Eran forasteros juntos en un mundo hostil. Aquí hay un hombre que todavía está pasando por una prueba y muy consciente de ello, pero ha encontrado el lugar secreto de la comunión y esto condiciona sus actitudes. Morgan. 2. Abraham se describió primero a sí mismo como un forastero y un peregrino. Todos sus hijos, los que heredan una fe similar, deben decir lo mismo. La fe no puede encontrar un hogar en este lado de las estrellas. Ha vislumbrado el infinito y nunca puede contentarse con nada más. Meyer. 3. Si un inglés va al continente y trata de hacerse pasar por alemán o francés, pronto es detectado. Y, de manera similar, un verdadero cristiano revela el hecho de que él es un extranjero en este mundo. Sus caminos y modales y costumbres no son los de los hombres del mundo, que tienen su parte en esta vida. Spurgeon. 4. Si en verdad somos extranjeros y forasteros, entonces se deduce que no es de extrañar que a veces anhelemos llegar a casa. Si somos extranjeros, entonces debemos tratarnos bien unos a otros. Debería ser un consuelo para el cristiano en la muerte. Déjame, y tomaré fuerzas. Sabiendo que su debilidad se debía a la mano dura de Dios sobre él, David humildemente le pidió a Dios que no lo mirara más con ojos de corrección.
El salmo termina sin resolución, pero David apela y muestra confianza en el Señor. Y, sin embargo, por el momento, como Job o Jeremías, no ve más que la muerte y no pide más que un respiro. La sola presencia de tales oraciones en las Escrituras es un testimonio de su comprensión. Él sabe cómo hablan los hombres cuando están desesperados. Kidner. 2. Antes que vaya y perezca. Hebreo, antes que vaya, es decir, hasta el sepulcro, como se usa esta frase. Génesis 15:2, 25 horas y 32 minutos, o el camino de toda la tierra. Como la frase es completada, Josué 23:14, o de donde no regresaré, como lo está en Job 10:21. Paul. 3. Este salmo es, con la máxima propiedad, designado por la Iglesia para ser utilizado en el entierro de los muertos, ya que un funeral es de hecho el mejor comentario al respecto.